Bueno, ya se empieza a conectar nuestra gente aquí a través de mi página en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Y como siempre, un agradecimiento y un abrazo a toda esa gente buena que se conecta con nosotros, ¿no? Que busca de alguna forma o manera cómo compartir este espacio que tenemos todos los viernes para todos ustedes. Así que una vez más, gracias a todos por estar conmigo aquí en mi programa de los viernes, La Otra Realidad. Como hemos dicho tantísimas veces, esto es una experiencia a través de la conciencia humana, es un programa de corte ecléptico. Recuerde que en el segundo segmento estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica, con algunos de los temas y asuntos más calientes del planeta, es decir, de las cosas que están pasando. Y cuando digo caliente, no me refiero necesariamente a estos domos de calor y a los golpes de calor que se están dando, de los que hablaré en un momento, en los próximos segundos. Así que ya usted sabe, acá precisamente por ese inmenso calor, hemos encendido el acondicionador de aire para tratar de sobrevivir, ¿no?, un poquito el tiempo que estemos acá transmitiendo a través de Facebook. Y luego, como siempre, esto será una vez más diferido a través de mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, del que también te puedes ser parte. Le das a la campanita una vez te suscribes y que te lleguen las notificaciones. Por acá, por Facebook, ya sabemos muchos de nosotros que no siempre llegan las notificaciones y que en la mayoría de los casos, pues muchos se enteran luego que ha pasado el tiempo, inclusive días después de que hemos hecho, ¿no?, esta transmisión a través del espacio cibernético. Así que un abrazo a todos, gracias por estar conmigo. Antes de entrar en materia directamente, con los temas y los asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente, les invito a todos los amigos de la ciudad de Ponce, los pueblos limítrofes, a que estén con nosotros el próximo sábado 22 de junio a las 8 de la noche. Estaremos en Estudio 58, presentando el conservatorio, o el conversatorio, no vamos a conservar nada, el conversatorio Puerto Rico, Proyecto Secreto, la Isla de los Misterios, para todos aquellos que quieran ver más allá de lo aparente y que quieran entrar dentro, ¿no?, de la dinámica de conocer más sobre los eventos que acontecen en Puerto Rico y que se mantienen, ¿no?, lejos de la discusión pública, porque no le conviene al sistema que lógicamente la gente sepa qué ocurre en esta pequeña isla, pero importantísima, ¿no?, dentro del esquema militar, y específicamente en estos tiempos donde está cambiando la estrategia militar una vez más y la influencia geopolítica de las superpotencias. Así que bien interesante. Este es el preámbulo, como he dicho anteriormente, a nuestra presentación Top Secret en Bellas Artes de Santurce en el mes de septiembre. Pues ahora estamos acá en la ciudad de Ponce, en Estudio 58, que está ubicado en la calle Sol, número 58, ahí detrás del Fort Delicia, de la plaza de Ponce, donde está el Parque de Bomba. Pues allí aledaña está la calle Sol. Allí vamos a estar el sábado 22 a las 8 de la noche. Interesante por demás este conversatorio. Podrá ver los asuntos y los temas que nunca se discuten a través de los medios de difusión en la isla, lo que no hay ni siquiera foro alguno, ni siquiera en las universidades, ni en ningún centro de discusión donde se pudiese, ¿no?, esbozar toda esta situación en que los puertorriqueños estamos involucrados y que se supone usted no deba saber. Pero vamos a hablar de eso y obviamente el gobierno secreto en Puerto Rico, cómo opera. Dicho eso, recuerden que el teléfono para separar su espacio es 787-579-8600, 579-8600, nuestra producción para el sábado 22 de junio en Ponce. Dicho eso, pues bueno, vamos acá directamente con todo esto y darnos un poco más de agua, porque hoy estamos deshidratados definitivamente. Rapidito por acá y comenzamos acá nuestra exposición de esta noche para todos ustedes, mis amigos foristas. Bueno, hay algo bien interesante para hoy acá en la otra realidad. Recuerden que hoy estamos a viernes 7 de junio del año 2024. Hoy podríamos hacer un conteo, ¿no? Empezar un conteo progresivo hasta el momento en que en Puerto Rico se declaren nuevamente las operaciones de las bases militares que habían sido tal vez cerradas o habían sido por un tiempo no inactivadas. Puerto Rico, esto es meramente cuestión de tiempo. Este anuncio, supongo, y ya usted me dará la razón o no me la dará, en el próximo cuatrenio, los próximos 4 años, usted va a ver que en algún momento específico se va a dar la noticia de que se piensa, ¿no?, reactivar o realinear algunas de las instalaciones de la Marina en Puerto Rico, incluyendo zonas, no todo, pero zonas de lo que era la estación naval de Rupert Rhodes. Y eso
viene, eso está en agenda para que usted sepa un poco más de lo que se supone no debamos saber. Bueno, pero antes de entrar en ese asunto, que lo voy a tocar de forma somera relacionado con la penetración tanto de Rusia como China en nuestro hemisferio, que creo que es un tema interesante por demás, y que para la defensa de los Estados Unidos, su inteligencia, ¿no?, incluso su economía, debe ser una gran preocupación, porque Estados Unidos ha abandonado básicamente en las últimas 2 décadas, vamos para atrás, el comercio y la inversión en Sudamérica y Centroamérica, cosa que ha aprovechado muy bien Rusia y que también está aprovechando China sobre todo, ¿no?, que ha podido expandir sus mercados más allá de sus fronteras, y esto pues capitalizando todo lo que tiene que ver con la globalización. Así que tanto Rusia como China, al igual que los europeos, al igual que los estadounidenses, los canadienses y todo tío que usted quiera pronunciar en esa lista, todos viven y mueren en la raya de la globalización, porque es la economía internacional elemental. O sea, no hay que inventar nada más. Con eso corre todas las inversiones, toda la compra, la demanda, la oferta y todo lo que corre, ¿no?, dentro de las negociaciones y el comercio internacional. Bueno, dicho eso, vamos a lo que me preocupa hoy para comenzar a abrir directamente el tema. De eso lo voy a tratar en este segmento más adelante. Bueno, acá en la otra realidad hemos tenido siempre una preocupación por la situación del calentamiento global, hecho que ya nadie que tenga por lo menos 2 dedos de frente puede negar. Estamos experimentando definitivamente olas de calor, golpes de calor como no hemos experimentado nunca, y nunca es nunca. Claro que en el verano hay más calor que en el invierno, obvio, ¿no? Pero lo que ahora sucede no solamente en Puerto Rico, sino en tantísimos lugares del planeta, es que se sigue intensificando más el calor, es decir, las altas temperaturas están rompiendo los récords anteriores, y esto lo hemos visto sostenido en los últimos años, específicamente desde que comenzó esta década, la tercera década del siglo XXI, desde el 2020 para acá, a 2021, que es el comienzo de esta década, hemos visto, ¿no?, un aumento significativo en estos golpes de calor en todas partes del planeta, tanto en los climas, por ejemplo, templados, inclusive en el círculo ártico, inclusive también en el círculo, allá en Antártida y en tantos lugares más, ¿no? Hemos visto un impacto en las condiciones climáticas que no estaban obviamente, diríamos nosotros, pensadas ni proyectadas. Simplemente parece ser parte del cambio climático, del que tanta gente todavía sigue pululeando por ahí, y parece que no les va a entrar hasta el día en que se frían, obviamente, y ya no les quede grasa en el cuerpo ni agua. Bueno, la cosa es, en todo esto, que el domo de calor que se está experimentando en los Estados Unidos, según informa tanto la NOAA como la NASA, obviamente es peligrosísimo. Primeramente porque está provocando nuevos récords de calor, de altas temperaturas dentro del domo, y ese domo pues obviamente arropa Texas, arropa California, Nevada, Arizona, Colorado, bueno, un sinnúmero más de estados del centro de la nación que se ven bajo esta ola de calor. Incluso se extienden sus ramificaciones hacia la costa este de Estados Unidos, afectando a Florida y otros estados. Así que la situación definitivamente es dificilísima en los Estados Unidos, porque esto no es una cuestión pasajera, me explico. Esta va a ser una situación, un fenómeno que va a ser recurrente y que se va a seguir ampliando y va a seguir aumentando, ¿no?, este tipo de condiciones. Según nos explican los especialistas, ¿no?, los que trabajan con la situación de las corrientes oceánicas y la atmósfera, específicamente dentro de la NOAA, todo esto se produce porque hay una enorme temperatura de calor en el Pacífico tropical, ¿no?, parte del Pacífico que es tropical. El calor que emana de allí, el calor que se produce en la superficie del océano, obviamente es llevado por las corrientes de viento y por las corrientes también marinas hacia la costa de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Pues bueno, ya una vez sobre el territorio de los Estados Unidos, este domo de calor es como una tapa de una olla, y no deja que ese calor se pueda transferir, que ese calor se pueda diluir, que pueda irse obviamente fácil simplemente con las corrientes. Inclusive esto incluye también la interacción con una alta presión, que es lo que permite que este fenómeno se dé y se sostenga. Estas altas temperaturas las hemos visto en Pakistán, las hemos visto en la India, incluso acompañadas con enormes lluvias durante la época del monzón y durante otros momentos, ¿no?, que podría señalarse incluso también durante el invierno, cosa que no se esperaría. Y usted ha visto que en los últimos años allá en Siberia ha habido temperaturas de 78, 80 grados en Siberia en pleno invierno, lo que nuevamente sospecha, ¿no?, lo que nuevamente lleva a uno, ¿no?, a especular un poco sobre lo que podría ser el futuro, ¿no?, si estas cosas siguen aumentando. Claro, algunos han llamado a esto el apocalipsis ecológico. Un apocalipsis que vendría obviamente por el declive y por el colapso de los sistemas ecológicos del planeta, las formas de vida. Estamos viendo, por ejemplo,
lo que está sucediendo con el coral, tanto allá en Costa Rica, en el Mar Caribe, su costa del Mar Caribe, como el calor está decolorando el coral, cómo está rompiendo la simbiosis entre las algas y el coral, y eso lo hemos visto acá en Puerto Rico, no solamente en los jardines de coral allá en Lajas, cerca de La Palguera, sino lo hemos visto también en las zonas, por ejemplo, de Culebra, en el área de Fajardo, Vieques, etcétera. Así que tenemos una grave situación en todas partes del planeta que están pues llevando al colapso de la biosfera y de sus ecosistemas, porque es una cadena de vida, y si rompemos ese ciclo de la vida, pues definitivamente no tenemos nada que buscar. No hay subsistencia posible, porque rompemos lógicamente la cadena, no solamente la cadena alimenticia, sino el ciclo mismo que propaga la vida, y la vida comienza en los océanos y se extiende hacia la tierra, y si rompemos obviamente ese ciclo, tenemos no solo dificultades, estamos ante las puertas del fin de nuestros propios tiempos, o de nuestra época, o de nuestra era como tal. Bueno, aquí es importante también hablar de lo siguiente, y esto pues nos tiene que preocupar muchísimo, porque lo que nos proyectan es que en los próximos años, las próximas décadas, estos llamados domos de calor van a multiplicarse, van a aumentar. De hecho, en las zonas de trópico, que incluyen nuestro Caribe, está hablándose de un 50 o un 100% más de propagación de calor por este tipo de domo, por este tipo de fenómeno atmosférico. Incluso hay otras zonas del planeta que esto podría multiplicarse 10 veces más. Lógicamente zonas del Sahara, Subsahara, regiones de Mongolia, áreas de África, entre tantísimas más, el Medio Oriente, por decir algunas, Australia, y por ahí podríamos seguir, no incluyendo lugares donde el calor va a ser devastador y donde pues definitivamente la supervivencia va a ser casi nula. Ya se ha especulado desde hace varios años, ¿no?, por los expertos en la materia, de que este efecto de calor va a afectar directamente la vida de más de 2.600 millones de personas, que se van a ver excluidas de tener agua potable disponible, de tener agricultura disponible, de tener los recursos que necesitan. Y eso es hablando un poquito en el futuro, ¿no?, de aquí a mediados del siglo XXI, 2050. Pero ya hay que adelantar algo. Por ejemplo, en estos momentos que yo le hablo a usted, la Organización Mundial de la Salud ha dado un número que es alarmante, y es que por lo menos al año, oiga bien, en este momento que le hablo, al año 420.000 personas mueren por alimentos insalubres, es decir, alimentos que están contaminados, que están dañados, alimentos que no son comestibles, que realmente pasaron su mejor momento, ya están en descomposición, o se han contaminado por la razón que sea. Y esto es importante, porque este número que describe que a nivel global 420.000 personas mueren por ingesta de alimentos obviamente contaminados, o alimentos que no están, que están insalubres, que no son obviamente digeribles, lo lleva a lo siguiente: las causas de por qué hay este tipo de mortalidad y por qué hay tanta gente intoxicada con este tipo de alimentos. Primeramente, muchos de los campos de refugiados. En estos momentos tenemos no solamente refugiados por la situación de la guerra de Gaza, de los conflictos en África, del que hablaremos hoy precisamente, de lo que está pasando en Sudán y otras regiones de África. Eso lo hablaremos con el ingeniero Orlando Pla. La gente que sigue migrando y que llega a zonas, por ejemplo, como la frontera con Estados Unidos y México, que cruza desde Sudamérica por Centroamérica para allá, por el Istmo de Panamá, y toda esta gente que está expuesta a alimentos insalubres, alimentos que no están en sus mejores condiciones, o cosas inclusive que no se deberían ni comer. Yemen, Somalia, etcétera. O sea, la lista le hemos dicho aquí muchas veces, los países que pasan hambruna. Pues en todos estos lugares, mucha de la comida que llega inclusive como ayuda internacional ya está contaminada o ya está expirada, elemental. Por ende, la gente pues no va a estar, no va a tener obviamente alimento disponible que sea saludable para poder sostenerse. Pero el hambre es tan grande, porque probablemente ninguno de ustedes jamás ha pasado un hambre de verdad, donde se le pega el estómago con la espina dorsal, donde usted no tiene nada por semanas de alimento, y que esto está acompañado siempre, sépalo, con la escasez de agua potable también. Así que las condiciones son terribles, son casi imposibles, y así hay millones y millones y millones que en el día de hoy viven bajo esas condiciones. Como he dicho, muchos son refugiados, otros son migrantes, ¿no?, que están migrando de lugares, sea porque hay guerras civiles, porque son qué sé yo, enemigos del Estado, se les acusa de que tienen persecución política, o porque buscan mejores condiciones de trabajo, o por el clima
Me explico, por el cambio climático. Usted sabe, ¿verdad? Supongo que conoce todo eso, para aquellos que siempre ponen en duda todo. Usted sabe que hay miles, decenas de miles de personas que todos los años migran, ¿no? Y buscan otros destinos por la situación del cambio climático. Lo sabe, ¿verdad? No es una historieta, no es un cuento. Decenas y decenas de miles que tienen que moverse. En África es uno de los lugares donde más se distingue esto, donde grupos completos, aldeas completas, etnias completas se mueven inclusive de nación en nación buscando agua, buscando lugares donde se pueda hacer algo de agricultura, y esto obviamente trae problemáticas políticas, esto trae también conflictos militares, entre tantísimas cosas más de las que aquí hemos hablado y explicamos. Esto se está replicando en muchas partes del planeta. Y ese va a ser, ¿no?, como diríamos nosotros, la nueva normalidad, donde la migración va a aumentar, en parte por el cambio climático, tal vez sea hasta la causa principal, por la que también inclusive hay países que entrarán en guerra por agua, países que entrarán en guerra por territorios que puedan ser utilizados para agricultura y que sean fronterizos en zonas cercanas. Recuerde usted que Ucrania, ¿verdad que lo recuerda?, era el granero de ¿quién? El granero no solo de Rusia, de Europa. Por ende, las tierras ucranianas son ricas, son tierras negras, son tierras fértiles, y estas son tierras que cualquiera quisiera tener bajo su control, que incluso hay corporaciones occidentales de Estados Unidos y Europa que son dueñas de enormes cantidades de tierra allá en Ucrania, tierra que también quiere Putin para su interés, o usted creía que no. Pero bueno, esta es la cuestión de lo que está pasando en este mundo, ¿no? Por arribita de las tantas cosas que pasan, para que usted tenga una idea si estos domos de calor son peligrosos o no. Bueno, vamos a ponernos al día, porque esto es importante. Desde que comenzó el año 2024, ya México, la República Mexicana, ha recibido 3 olas de calor. Oiga, 3 olas de calor. Esto ha producido 90 muertos, 90 muertes por exceso de calor, obviamente por el impacto del calor. 90, no 10, no 15, 90. Y más de 2.000 casos por golpe de calor de personas que han estado graves debido, ¿no?, al alza de temperatura y a probablemente que tenían condiciones previas no médicas y que se ven afectados por esta alza de temperatura y por la escasez tal vez de agua o de forma alguna de refrescarse. ¿Qué pasa? Han sido 3 olas de calor en lo que va del 2024. Estamos a horas de que comience la 4ª ola de calor en México, lo sabe, ¿verdad? La 4ª ola de calor. Así que esto solamente está comenzando, ¿ok? Inclusive aquí en Puerto Rico, el mes más caluroso es agosto, no es ni junio ni el próximo mes de julio. Así que prepárese, mi amigo. Y ya usted sabe las dificultades que tenemos con la electricidad en Puerto Rico, con su distribución y con su generación. Genera Puerto Rico por un lado, ¿no?, y el truco, y por otro lado por Luma, que obviamente no cumple con nada de nada y que ya hasta le han amenazado de que le van a cancelar el contrato, mi madre. Pero bueno, en Puerto Rico tenemos miles de puertorriqueños pasando las de caen, debido obviamente al fallo eléctrico, al fallo de la infraestructura, sin que llegue ningún tormenta, ningún huracán, ninguna catástrofe natural. La catástrofe obviamente es industrial, corporativa, política y de otras índoles, y que producen obviamente producen una crisis socioeconómica sobre la población de Puerto Rico. Y aquí, bueno, ya es tiempo de que se haga algo, de que el pueblo despierte, que tomemos en nuestras manos lo que tenemos que tomar y que empecemos obviamente a exigir que lo que no sirve y no funciona va para afuera. Que si no se nos da el servicio adecuado y si no se garantiza el servicio eléctrico en Puerto Rico, que es uno de los requisitos que implanta inclusive las Naciones Unidas, si no lo sabía, de que debe haber facilidad, uso y debe haber condiciones propicias para que todo pueblo reciba electricidad. Claro, en los países donde la hay. Gran parte de zonas obviamente empobrecidas de este planeta no tienen electricidad ni agua potable, elemental. Pero en países como Puerto Rico, que es parte obviamente, casi no un anexo de los Estados Unidos en alguna forma o medida, esto definitivamente no solamente es vergonzoso, es criminal. Así que despierta durmiente. Dicho eso, vamos a las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Hablaba hace un momentito precisamente esta cuestión, este término que yo he usado inclusive en mis conferencias, apocalipsis ecológico. Y nos trae a muchas situaciones, ¿no? Aquí hemos hablado de deforestación, ¿no?, del desmonte de bosques, de la minería, del derrame de petróleo en los océanos, en Bolivia, en Ecuador, por dar algunos lugares donde ha habido accidentes, el Exxon Valdez allá, se acuerda, por allá por Alaska, etcétera. Hemos hablado de tantísimas cosas que a cada rato suceden en el mundo, y esa alta contaminación aparte de la atmosférica. Pero bueno, hay otro tipo de contaminación
que también es sumamente grave, y es la contaminación de los cuerpos de agua. Y ya no porque usted eche jabón por ahí, ya no porque usted eche, qué sé yo, algún químico en particular, que todo eso obviamente es dañino al medio ambiente, ¿no? Y que a la larga nos va a afectar a nosotros, porque todo es un ciclo, lo sabe, todo es un ciclo. Así que toda esa agua contaminada, porque la tiramos por el alcantarillado, porque lo tiramos, qué sé yo, por el excusado, o porque se va, qué sé yo, por allá por el sifón, todo eso nuevamente va ¿a dónde? Pues va a los cuerpos de agua. Y va tal vez a una planta que coge aguas no tratadas y las que las va a transferir para que las traten, pero las tratan contra patógenos elementales, no seamos boludos, contra los químicos nacariles de Oriente. Pero bueno, ahí estamos nosotros, fastidiando el agua. A lo que voy es un asunto a nivel internacional que nos tiene que preocupar a todos. Y es lo siguiente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones que tienen que ver obviamente con la vigilancia de la salud internacional, y todas las agencias, tanto federales en Estados Unidos como por ejemplo la EPA en Estados Unidos, aquí calidad ambiental en Puerto Rico, recursos naturales, y en todos los países donde pueda haber algún departamento de gobierno donde pues se vigile, ¿no?, por la pureza del agua o por las condiciones ambientales, ¿no?, conservación o protección del ambiente. Lógicamente tienen que tener muchas cosas a la vista. Entre ellos definitivamente tenemos algo que es sumamente peligroso, y no es otra cosa que los desechos farmacéuticos que están llegando al agua en estos momentos y que se encuentran, ¿no?, en vías fluviales. No solamente llegan a los ríos y a los lagos, de donde también sacamos el agua potable, procesamos el agua, sino que todos estos fármacos llegan al océano. Básicamente, recuerde que los ríos terminan ¿dónde? En los océanos, ¿no? Algunos terminan en lagos, cuando son canalizados hacia allá, ¿verdad?, para represas, pero la mayoría van todos y terminan en el mar o en el océano. ¿A qué vamos con esto? Pues bien, yo recuerdo que aquí la DEA en Puerto Rico, Estados Unidos, tiene un día donde recoge todos los medicamentos, fármacos, drogas o lo que sea, legales, ¿no?, entre comillas, que usted tenga en su hogar para que los entregue, ¿verdad? Y para que no sean desechados, por ejemplo, por el inodoro, sean desechados por el retete, ¿no?, por donde sea, por la tubería, por el alcantarillado, ¿no? Y que tampoco, pues, se tiren al vertedero, sino que ellos lo recogen y ellos van a hacer una eliminación de esto. Recuerdo que esa agencia federal lo hacía, este año no lo he escuchado, ¿no? Hace un ratito que no escucho esa campaña, pero siempre me acuerdo de ella, ¿no? ¿Qué pasa? En estos momentos las investigaciones científicas nos llevan a lo siguiente, y esto es bien, bien difícil, y es que los medicamentos que usted utiliza, inclusive las drogas ilegales, ¿no?, los antipsicóticos, antidepresivos y tantas cosas más, se van al agua. No necesariamente porque usted tire la droga o el medicamento, el fármaco, porque no, ya se expiró y lo tiró por allí, por el lavabano, no. Simplemente por los desechos biológicos de su cuerpo. Me explico. Los residuos que quedan obviamente de todos estos fármacos que le han prescrito a usted, que salen en la orina, que se van en las heces fecales, todo esto va nuevamente al agua. ¿Y esto qué pasa? Pues bueno, esto ha creado una serie de situaciones sumamente peligrosas. Por ejemplo, han afectado genéticamente a algunos peces. Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, que han cambiado obviamente por su enorme cantidad de hormonas, han cambiado incluso el sexo de muchas variedades o especies de peces, llevando a estos peces a estar cerca de la extinción. Y sobre todo, por ejemplo, la trucha marrón sufre de adicción a la metanfetamina. No lo sabía, un estudio científico sobre eso. La parca, por ejemplo, de río, debido a todo lo que se tira al agua, inclusive a los antidepresivos que usa la gente, y a la coca, sí, a la cocaína, se han hecho adictos. Los peces, ciertas especies, se han hecho adictos a drogas en el agua, porque al diluirse ahí, obviamente, es lo que el pez respira por sus agallas, y es lo que el pez, obviamente, en el alimento que tiene, consume también. Así que se han convertido adictos a estas drogas, lamentablemente. Y la reversión de sexo es algo que se está notando cada vez más en peces de agua dulce. Como he dicho, afecta tanto el agua dulce como el agua salada de los océanos y los mares. Se están haciendo inclusive investigaciones en los estuarios para ver, ¿no?, qué niveles de contaminación de drogas, hormonas, químicos, porque hay que hacer una amplia, ¿no?, un amplio espectro de los químicos, ¿no?, que han contaminado el agua de una zona, obviamente de un hábitat marino subacuático, y se está haciendo este estudio tanto en zonas de Europa como en Estados Unidos. Claro, la pregunta de rigor es, ¿y en Puerto Rico se está haciendo? ¿Ha escuchado usted algún reporte oficial de ciencias marinas, de recursos naturales, de la EPA en Puerto Rico, de calidad ambiental en Puerto Rico, de algún tío en Puerto Rico? No he encontrado nada, no he escuchado de nadie. Simple y llanamente acá nosotros
cuando a alguien pues le diga que hay un presupuesto de 100 millones de dólares para hacer ese tipo de trabajo, pues alzarán la mano aquí en Puerto Rico y dirán, no, aquí lo necesitamos para sacar obviamente fondos federales que siempre se desvían en algún camino a la esquina, por más que dice que se supervisa el uso de estos fondos federales, del que usted sabe muchos políticos y alcahuetes políticos y asociados de políticos y contratistas de gobierno han terminado en la cárcel. Claro, le dan 2 palmaditas, están 2 o 3 años y vuelven acá a la redada, pero lamentablemente es una situación sumamente mala, difícil, ¿no? Por ejemplo, el periódico The Guardian estuvo publicando una serie de investigaciones que se han hecho sobre todo lo que está pasando precisamente con estos antidepresivos y con las drogas que están llegando al agua y el efecto detrimental que está teniendo en peces, en su genética, y no solamente en ellos, en crustáceos, invertebrados, en diferentes formas de vida marina y subacuática. Así que esto es nuevamente otro impacto más de la contaminación humana, es decir, de lo que no han querido declarar como una era geológica, el antropoceno, ¿no? Hubo resistencia entre los geólogos. Pues bueno, la evidencia empírica en el terreno es que definitivamente todo es residual de la civilización industrializada humana, de la alta tecnología, sea química, sea electrónica, minería, lo que sea que altere o modifique el medio ambiente, está impactando gravemente la biosfera, el mundo vivo del planeta. Claro, hay gente que esto le interesa porque no le entiende, no le cae ahí en las 2 neuronas tipo ameba que tienen, pues eso pues no modulan el cerebro. Hay otros porque creen que esto no tiene ninguna importancia y se olvidan de la cadena de la vida elemental. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo que pasa con el mercurio, o no lo sabe. El mercurio, ¿qué pasa? Contamina los peces. ¿Dónde? En el océano, ¿verdad? Ajá. Contamina no solamente a los peces, sino también a los mamíferos marinos, como los delfines, que los hemos encontrado también con altas cantidades de mercurio. Una vez se le hacen, por ejemplo, las necropsias, y a las ballenas. O sea, todo lo que vive en el mar y está expuesto a zonas de costa donde hay descargas industriales, donde hay elementos pesados o elementos que puedan ser altamente peligrosos como el mercurio, se contaminan. Las almejas, usted que le encanta comer almeja con limón y pique, chuparse eso. Las almejas, que son un filtro, lo sabe, es un filtro. Por ahí pasa toda la impureza que pueda haber en el agua. Para eso es que existen las almejas, para parte de la naturaleza, ¿no? Es su ciclo, obviamente, de reciclaje, de ir purificando el agua, y usted se está comiendo, obviamente, el filtro que utiliza el agua para mantenerse limpia. Así que usted hace su parte y no se da cuenta, ¿verdad?, de lo que usted se está consumiendo. Pero bueno, déjelo ahí, ya veremos si coge parásitos o no. Aquí lo importante, señalar una vez más dentro de esto que yo expongo acá, es que tenemos que darle el ojo a todo esto que está pasando en el planeta y las consecuencias que todo esto tiene, ¿no? Con obviamente la supervivencia de otras especies, porque como he dicho, si tiene mercurio el océano también, usted se come esos peces con mercurio. Todo esto que estoy hablando, anticonceptivos, antidepresivos, antipsicóticos, la coca, las metanfetaminas, todo lo que haya para ahí para abajo que hayan descubierto los científicos que están contaminando los peces de agua dulce y agua salada, a usted también los va a consumir, porque muchas de las cosas que usted come de mariscos y de peces ya vienen contaminados con eso. Simplemente que la gente pues meramente le hace atención cuando le hablan, por ejemplo, de la ciguatera. Para los del Caribe, que sabemos lo que es la ciguatera, para los del viejo continente, Norteamérica, que no saben lo que es ciguatera, obviamente es que es una condición tóxica que se produce por una alga roja que consumen los peces y que obviamente estos peces se contaminan, y al ser humano consumirlo, pues obviamente se intoxica, y esa condición ese envenenamiento le han dicho ciguatera, así le llaman. Pero bueno, de esa forma y manera hay otras cosas que también afectan, ¿no?, la biología marina o las formas de vida en el océano que nosotros consumimos. Así que despierto durmiente, estamos definitivamente ante algo sumamente difícil. No solamente estos domos de calor, la alta temperatura que está afectando el océano, como dije, a los corales y a muchas formas de vida que ya han roto su ciclo natural, y está afectando obviamente la cantidad de fármacos que liberamos indirectamente, está inconsciente. Bueno, se está sugiriendo ahora que la industria farmacéutica haga una serie de variedad, ¿no?, unos cambios, por decirlo de esa manera, en el formulado de medicamentos y fármacos, para que estos sean más verdes, ¿no?, más verdes, que sean más amigables con el medio ambiente, que no creen esos efectos residuales, y que pues no haya, ¿no?, esta problemática, que se pueda más o menos minimizar, si es posible, de alguna forma o de alguna manera. Pues bueno, ya usted, ojo a todo eso. Un tema que voy a tratar, y saliendo de ese asunto para entrar en otra cosa, que vamos a tratar en el segundo segmento con el ingeniero Orlando Plat, tiene que ver con la llegada de 3 navíos y un submarino nuclear ruso a los puertos de La Habana, en Cuba. Esto ha corrido, esto se anunció hace ya unas semanas atrás, pero ahora la noticia rompe acá en Puerto Rico, y
en Latinoamérica, en tantos lados más. Algunos creen que es la invasión rusa. La realidad es que Rusia y Cuba, desde la época de la Unión Soviética, desde que se dio la revolución cubana de Fidel Castro, han tenido una serie de intercambios, obviamente, no solamente culturales, no solamente científicos, entre comillas, sino, lógicamente, políticos y militares, ¿no? Y aunque la Rusia actual, la Federación Rusa, no es comunista, tiene grandes lazos con Rusia. Y dentro de este ajedrez internacional, pues, lógicamente, este movimiento de barcos a La Habana es lo que es, como diríamos nosotros, es una señal, ¿no? Es más bien un mensaje de que nos movemos por los mares del Atlántico, por el océano Atlántico y los mares del Caribe, ¿no? Que es lo que quiero decir. Esto no es de que va a haber un ataque contra Estados Unidos, nada por el estilo, simplemente que Rusia comunique una vez más dentro de este juego de política internacional de que tenemos muelles amigos en La Habana, que podemos llevar submarinos allí de visita, ¿no? Para un intercambio, qué sé yo, cultural, porque según el Ministerio, ¿no?, de Relaciones de Cuba, el gobierno, ¿no?, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, esto es parte, ¿no?, de un intercambio cultural histórico que siempre se ha dado, ¿no?, y que no hay nada que buscar aquí, que aquí no hay ninguna preocupación. Lógicamente, Estados Unidos, lo que ha dicho el Pentágono, lo que ha comunicado a través del Departamento de Estado, es que estos barcos alegadamente van a hacer escala en Cuba y luego van a pasar a Venezuela, y que son parte supuestamente de una maniobra naval que se va a hacer acá en la zona. Ya veremos qué pasa. Recuerden que todavía no han llegado, eso es para el 17 de junio, todavía no están en La Habana, ¿no? La gente cree que estaban allí, qué sé yo, tomando café, comiendo ajos con congrí, no. Y los rusos, recuerde usted que por décadas, desde principios de los años 60, estuvieron hasta el colapso, lógicamente, de la Unión Soviética, allá para el 90-91, estaban siempre, tenían presencia militar. De hecho, había un batallón de combate, infantería ruso allá en La Habana. Y actualmente lo único que sí se ha señalado en algún momento no es una instalación rusa, sino una instalación china, de la que hemos hablado aquí, de rastreo, que tienen allá instalado en Cuba, los chinos, como parte de su avance militar. Pero bueno, de eso hablará el ingeniero Orlando Pla, de esta cuestión de estos barcos que han llegado allá. Vamos a ver qué es lo que hay con todos estos 3 barcos y un submarino que están llegando allí. De hecho, el barco se llama, el barco mayor, ¿no?, el barco insignia se llama el Almirante Urskov. El submarino nuclear es el Kazán, el buque petrolero que los acompaña es el Pashir, y el remolcador de salvamento el Nikolai Chiker, Nikolai Chiker, creo que es que se llama. Así que esto tenemos allí, de eso hablaremos con Orlando dentro de un rato. Pero bueno, extendiendo ese tema de por qué la presencia de estos barcos, o presencia de China o Rusia en toda esta región, es importante lo que dije al principio de este segmento. La necesidad de los países latinoamericanos y del Caribe de tener un mercado donde puedan vender sus productos, es decir, la materia prima, que puedan tener, ¿no?, un usufructo de todo este negocio, este mercado internacional, porque Estados Unidos no está invirtiendo en sus territorios. Por ende, están buscando otros países que sí entren, obviamente, en relaciones de negocios con ellos y que puedan, pues, producir capital, que es necesario para el desarrollo de cualquier país del planeta, ¿no? Esto no es cuestión de necesariamente que estos países sean de tendencia de izquierda o quieran buscar, qué sé yo, el socialismo o el comunismo chino o la forma o estilo de vida rusa. Simple y llanamente es necesidad económica, y esto hay que entenderlo. Si Estados Unidos descuidó su patio trasero, como decían ellos, ¿no?, descuidó Latinoamérica, pues son otros $20, de la misma manera que también descuidó África, y eso lo saben todos los economistas y lo saben los estrategas. Pero aquí hay que señalar lo siguiente, ¿no? Hay gente que dice, China no tiene interés militar en la región. Bueno, eso es desconocer realmente de qué está hablando. Sabemos que China tiene aquí intereses en Antigua, lo hemos hablado, en Barbuda, claro que sí, en las Bahamas, que inclusive las Bahamas, donde hay una instalación clave, neurálgica de la Marina de Guerra de Estados Unidos, allá en la isla de Andros. Y que China pues también tiene instalaciones, por ejemplo, y tiene desde hace un tiempo ya, unas relaciones bien avanzadas con Nicaragua, con lo que tiene que ver todo esto, ¿no?, de poder poner estaciones de comunicaciones o de alguna índole. Sabemos que hay allá en la Patagonia y también unos radares, unas antenas importantísimas que tiene China en Sudamérica, entre tantas cosas más. Pero bueno, se habla de la economía china, de que China no tiene interés militar en el Caribe, ni interés militar en Centroamérica y Sudamérica. No, eso es no conocer a los chinos. Para que usted sepa, las inversiones y las corporaciones chinas, todas, oiga bien, tienen que un lazo directo con el Ejército Popular de China. Me explico. Los negocios que hacen los chinos siempre terminan, ¿dónde? Siempre terminan en la reserva del Ejército Popular de China.
las compañías que sean, no importa el nombre que tenga, lo que sea, sus ramificaciones siempre terminan en el ejército chino. Por ende, es una forma más que utiliza, una táctica adicional que utiliza China para infiltrarse en diferentes regiones del mundo, acaparar los recursos naturales, porque muchos de estos recursos carece China de ellos, y lógicamente, al igual que el Japón lo hacía en décadas pasadas, donde se metía en el Brasil a sacar madera, se metía en otras regiones del mundo a sacar materiales necesarios que no tenían en su archipiélago, pues lógicamente China hace lo propio. O sea, eso es parte, ¿no?, de la geopolítica y de la globalización de la que hemos hablado tantísimas veces. Pues bien, es una forma, es una estrategia que ha usado China siempre. Endeuda, hace préstamos, entra a sus empresas, y sus empresas son ¿qué? Son cabezas de playa avanzada de su cuerpo militar, y sirve obviamente como fuente de información de inteligencia donde quiera que se ponen estas. Así que eso lo sabe lógicamente el Pentágono, eso lo sabe la CIA, eso lo saben todos ellos. Eso es parte del mundillo, ¿no?, de inteligencia, pero que no es parte de la discusión pública. Aquí se puede analizar las cosas separándolo todo. No, aquí tenemos la mala costumbre de no pensar de forma interdisciplinaria, ¿no?, de no pensar de que todo es parte de un todo, ¿no? Cada pieza compone algo. Aquí la gente cree que la economía va por acá, lo social va por acá, la cultura va para acá, y si usted sabe algo de algo, conoce muy bien que inclusive la propaganda más grande política que tenía Cuba y que tenía la Unión Soviética, ¿cuál era? Dígame, ¿cuál era? El deporte, las Olimpiadas, ¿ah? Claro, los panamericanos, los centroamericanos, ¿quién dominaba? Vamos a ponerlo, es que las cosas han cambiado, pero hace 20 años atrás, ¿quién dominaba Centroamérica y el Caribe? ¿Quién? Dígame. Cuba, obvio. Los panamericanos, Estados Unidos, Canadá y Cuba. Y luego Brasil. Y ahí encolábamos a México, pero hasta ahí. ¿Y las Olimpiadas? Las Olimpiadas, Rusia era la máxima potencia junto con Estados Unidos. Claro que ahora surgió China también como uno de los grandes competidores, pero todo esto es parte de la propaganda política, entiéndalo. No, que la política y el deporte, bueno, eso no saber nada de nada. Siempre han estado ligados, y si usted estudia longitudinalmente los efectos de estas cosas, que ya mismo vamos con el ingeniero Orlando Pla en los próximos minutos. Si usted estudia longitudinalmente todo, ¿no?, lo que se ha hecho y cómo se ha planificado durante el siglo XX y parte del siglo XXI, va a ver que es parte precisamente de esas herramientas que se utilizan, tanto el deporte y obviamente la economía, los negocios. Y lo hemos explicado. ¿Usted cree que el tío Sam es el único que hace trampa con sus multinacionales y que endeuda a otros países para explotarlo? Eso es lo que usted cree a estas alturas de la vida, de verdad. Vamos a abrir la biblioteca y vamos a llevarlo allá y dejarlo 100 años de soledad leyendo para que se dé cuenta que ese es el modus operandi de todos, que así lo hace China. Que Rusia en menos escala, aunque ahora se quiere cantar de la cuarta economía del mundo. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Bueno, está en economía de guerra en estos momentos la Federación Rusa, pero bueno, la realidad, dice que está por arriba de Japón. Sí, Pepe. La realidad es que todos ellos, a su manera y a su forma, utilizan esto como un medio de no tener que conquistar por la fuerza, bombardeando ni tomando por la fuerza otro territorio. Ejemplo tenemos de eso. Bueno, un ejemplo. Usted ve la amenaza que hay con Taiwán, ¿no?, la posible invasión de Taiwán. Recuerde que el gobierno de la China comunista nunca, mastique con las neuronas, nunca ha gobernado Taiwán. Jamás. Nunca ha tenido posesión de Taiwán. Jamás. Mao Zedong nunca puso un pie en Taiwán, ni sus oficiales. Lo sabe. Eso es historia para que sepamos de qué se está hablando. Así que conociendo eso desde el principio, desde el saque, no vamos a cometer los errores olímpicos que 2 o 3 fanáticos hacen. Por ende, Taiwán tiene su propia identidad y tiene también su propio idioma, que hablan mandarín también, sí, pero hay un idioma que obviamente hablan los taiwaneses, que no es chino mandarín, lo sabemos, ¿verdad? Bien, Hong Kong, que había sido por décadas, más de un siglo y pico, había sido que un protectorado británico, pasó un acuerdo en la década de los 90, pasó el batón a la República Popular de China. Y era un estado político, ¿no?, especial, me explico. Eran 2 sistemas políticos, un solo país, que era China. Era parte de China, pero tenía su propio sistema político, ¿no? En eso eran autónomos y todo esto lo sabemos porque fue el acuerdo que se llevó y que se respetaba hasta los otros días. Porque ahora ya la China comunista tiene posesión sobre Hong Kong, echó a un lado lo que se había tratado en la entrega o transferencia de los británicos a China de Hong Kong. Ya obviamente los sistemas de inteligencia, las leyes, todo lo relacionado con la imposición, por ejemplo, aquí se cae una cosita por aquí al lado, perdonen ustedes, con las cositas, mejor dicho, con las leyes
y lo que está implicado con la seguridad de Hong Kong ahora cae bajo ¿qué? Bajo el Ministerio de Seguridad Interna de China. ¿Ok? Las leyes que imperan en China son las que imperan en Hong Kong actualmente. Ya usted no puede hacer protesta en Hong Kong. Ya usted no puede criticar a Pekín en Hong Kong. Ya usted no puede cantarse en nada que no sea obviamente la política que se permita por Pekín. Y rompieron todo lo que había reglamento. Pues bien, si ese es el ejemplo, con Hong Kong, que no hubo que tirarle un tiro, ni una bomba, ni invadirlo, como se amenaza con Taiwán, y le ha pasado eso, que ahora está que bajo la represión del gobierno de China, dígame si es o no es así, simple, nada más con el testigo. ¿Qué piensan los de Taiwán? Que cómo les va a ir a ellos, que nunca han estado bajo el control de la República Popular de China, que nunca le han impuesto una sola ley china, y que de momento ahora China venga por la fuerza y los tome. Piense, porque es bueno, sí es bueno salirse del marasmo, de la caja de zapatos, de lo que aquel dice, la propaganda de aquel tonto y de la falta de análisis. Vamos a ver esto con profundidad y vamos a ver las consecuencias, causa y efecto de lo que está relacionado con todo este movimiento internacional. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ya unos minutos, ya Denis debe estar por aquí, ya Denis me dice que Orlando está en línea, vamos a pasar un momento al segundo segmento. Hay cosas que voy a tener que dejar aquí. Recuérdese que sigue la situación allá en la Franja de Gaza y que el ejército israelí, Netanyahu, ha indicado que están preparados para comenzar una operación más grande en contra de Hezbollah en el Líbano, pero que según el alto mando militar, con esto termino, el alto mando militar, por ejemplo, de Israel, de la Fuerza de Defensa Israelita, ellos necesitan culminar con la operación militar de la Franja de Gaza para entonces poder entrar de lleno sobre el Líbano y contra Hezbollah, donde hay continuo intercambio de artillería y disparos en la frontera. Así que esto podría escalar ya en el Líbano, pero como he dicho, el alto mando militar quiere primero terminar con la operación militar en Gaza, para no tener dos frentes abiertos, dos frentes activos, acabar con Hamas y luego dedicarse a acabar obviamente con la resistencia o los ataques de Hezbollah, que dicen que desde 2005-2006, que lo que está ocurriendo en estos momentos es más intenso que lo que ocurrió en esos años 2005 y 2006 en la frontera con el Líbano. Interesante por demás todo esto que está pasando. Bueno, lo voy a dejar aquí. Habían cosas que quería hablar sobre Biden, pero no hay tiempo para eso. Tiene que ver con la política nuclear de Estados Unidos, algo que vamos a hablar más adelante. Estados Unidos está revisando su política nuclear de armas, tratando de adaptarla, atemperarla a las amenazas de Putin y el crecimiento nuclear de China. Todo eso lo hablaremos pues en otro momento. Ahora vamos a pasar al segundo segmento. Hasta aquí el primer segmento de La Otra Realidad, con amigo Andrew Álvarez. Aquí me tomo un poquito de agua, aquí el webmaster Carlos Figueroa le da un corte a esto y entramos en unos segundos con mi directo amigo el ingeniero Orlando Plan, la segunda parte de La Otra Realidad.